Si usted se crió en Bogotá durante la década de los 80, es muy probable que haya escuchado 88.9. Si se crió en otra parte del país durante esa época, como yo, es probable que también haya escuchado hablar de la Superestación, una pieza histórica de la radio colombiana. El hombre detrás de esa revolución de radio está en este episodio, contando la historia de cómo inició la radio joven en este país, de cómo se convirtió en un negocio no solo de música, sino de publicidad, de audiencias y de personalidades, y cómo, inevitablemente, la codicia y la ambición la fueron llevando a su final. El concierto de conciertos, Fulgencio, Carlota, Villalobos, El Capi, Deisa, Tito López, los hermanos Nieto, todos aparecen en esta historia de nostalgia ultra que cuenta uno de los hombres más importantes en la historia de la radio colombiana. Fernando Pava Camelo, el fundador de Superestación, 88.9 FM. Está en el episodio número 30 de El Podcast por Canal 13. Jefe, ¿cómo está? Bien, ahí voy, feliz. ¿Sí? Sí, en medio del caos del país que tenemos, ¿no? Del país y del mundo, ¿no? Sí, estamos en un momento bien trivial, ¿no? Bien difícil. Pero por toda parte, no es como que uno pueda decir que es que las cosas están mejores en Alemania que aquí. O en Argentina o en Estados Unidos. Sí, es un momento complicado, un país bien dividido, con una cantidad de noticias que lo ponen a uno. Y bueno, pero ahí estamos, hay que ser feliz en medio del caos. ¿Cómo hace uno para ser feliz en medio de tanto caos y sobre todo en este país? Pues nada, yo he recurrido mucho a mi espiritualidad, a mi parte esotérica. ¿Qué hace usted? No, busco encontrarme en el interior y hago un crecimiento espiritual con yoga y con todas estas nuevas técnicas que lo acercan a uno a esa espiritualidad más fácil, ¿no? ¿Y está juicioso o no? Totalmente. Nunca ha sido diferente. Yo he manejado el tema de la fiesta con prudencia. Porque usted ha sido un hombre muy rumbero de todos modos. He asistido a muchas fiestas y organicé también muchas fiestas, muchos conciertos. Hoy en día hay un país que, a pesar de este caos en que vivimos, divididos y todo esto, pues está siendo visitado por muchos artistas, hay mucho entretenimiento. Es que a usted le tocó ese momento que mucha gente que hoy en día va a conciertos no sabe qué pasó, y fue el momento en que aquí no venía nadie. Y usted fue de los que trajo por primera vez a gente. Sí, hicimos un esfuerzo en los 80s pensando en que, pues no, o sea, nunca pensamos que fuera a ir tan lejos. Pero creo que eso agarró mucha industria, muchos empresarios interesados en competir, en traer a Aerosmith, en traer a otros artistas y se creció. Y hoy en día estamos este año con Foo Fighters, con un resto de artistas que vienen, que antes era imposible verlos todos en un año. Vean, volvamos al tema del país y al tema del caos y a la manera como le ha tocado también a usted. Desde los medios de comunicación, torear un montón de épocas y de temporadas en este país, pero la pregunta más puntualmente hablando es ¿cómo ve el país en términos de medios? ¿Cómo ve el país en términos de expresión libre? ¿Cómo siente las cosas? Pues difícil, ¿no? Complicado. El país nunca ha sido, creo que ha mezclado los poderes, creo que no hay esa separación de poderes que le da la democracia, y los medios se han mezclado dentro de los poderes también. Entonces hay una mezcolancia que no es nada sana para la democracia del país, es lo que veo yo. Sin embargo, en este país es muy difícil la libertad de expresión. Mire lo de Garzón. Y todavía no se sabe, todavía no se esclarece el crimen. Y pues creo yo que es difícil pertenecer a un sistema en el que la expresión está limitada. Uno no puede decir todo lo que está pasando. Mire lo que pasa en el poder, en la fiscalía, en Odebrecht, en todos estos bancos, en los ministerios. Pues el gobierno tiene una misión bastante difícil, que es enderezar este país, y no lo está enderezando. Fíjese, todas las evaluaciones del primer año. Pero creo que en medio de todo eso hay que buscar con fe la felicidad, el estar alegres de cada día. Creo que hay más cercanía por parte mía hacia Dios. Como dueño de medios, ¿usted cree que hoy en día los medios son más
están más restringidos para opinar y para comentar que... No hay libertad realmente. Está difícil que haya libertad de expresión porque hay represalias frente a los periodistas que se atreven. Y eso lo hemos visto últimamente con más claridad. Y obviamente los procesos en los cuales la justicia opera también son cuestionados. Mire lo que están los escándalos de la Corte Suprema. La justicia, los tribunales también son comprables de acuerdo a eso. Hay una duda de que se haga justicia y hemos visto que hay vencimientos de términos, hay un poco de artimañas que los abogados y los que manejan este tipo de pleitos se amañan, y este es un país muy particular donde hay colombianadas en la justicia y en todo este tipo de procesos. Eso lo pone uno triste realmente, pero pues en medio de todo vivimos en un país tropical muy bacano que tiene pues cordilleras, tiene naturaleza, hay buen aire, hay un mundo de cosas, maravillas. Creo que eso es en lo que me he enfocado, en encontrarle razón a la vida, porque el sistema definitivamente nos lleva a no entender por qué tanta injusticia en todo campo, ¿no? En todos los niveles, en el gubernamental y en la corrupción también está, la está viendo todo el mundo, ya quedó expuesta totalmente. ¿Le ha tocado guardar silencio como dueño de medios? Qué pregunta. Sí, porque pertenezco además a una familia que no soy yo solo, somos unos hermanos, que algunos murieron unos, quedaron las viudas. Entonces no está fácil manejar el tema societario. Sin embargo, creo que tenemos como hacer unos emprendimientos bonitos en los contenidos de Internet. Y hoy en día todos estos podcasts que hay nos permiten sacar nuestro talento de comunicadores y sacar unas nuevas formas de comunicación que no son como la radio de los 80, que era muy romántica, muy bonita, el teatro de la imaginación llevado al carro o al radio. Hoy en día está puesta aquí en el teléfono y creo que han cambiado mucho las cosas para bien. Falta que todos culturalmente entendamos que es unos medios de comunicación que todavía no tienen la responsabilidad que tuvo la radio en su momento. Entonces cualquiera hace un streaming, un Facebook Live, y de pronto se replica y tienen un golpe y tienen 2 millones de visitas o 12 millones como la que tiene Julio Correa. Entonces hay un poco de cosas que están sucediendo para beneficio de los que pretendemos comunicar independientemente, libremente, una libre expresión. Y realmente es cuestionada. Yo he entrado en un silencio desde hace un par de años en las redes sociales, que es la conversación pública, donde finalmente la expresión es necesaria. Se siente uno bien contando y diciendo las cosas que pueden suceder. Pero hay veces que pisa uno la lonchera. Y así le pasó al señor, a todos los que han querido expresar la verdad de la democracia, pues son como que frenados de inmediatamente. Usted como pionero y como innovador de formatos, ¿qué vio en la radio musical que en aquella época era conocida como la radio juvenil? ¿Por dónde arrancó? Que cuando usted habla del teatro de la imaginación, uno se pone a pensar en ese romanticismo del que están hechas las carreras de figuras como usted, de figuras como yo, de figuras como el mismo Villalobos, y uno dice, pues uno tuvo una motivación, yo recuerdo la motivación mía, yo recuerdo mucho estar andando en una bicicleta con 4 o 5 chinos muy gamines por el batallón Ayacucho y pasando por ahí y viendo en una ventana a un disc jockey de radio haciendo un turno y nunca más regresando de esa mirada de la ventana. Yo me quedé ahí, al frente de esa ventana, con los ojos puestos sobre el micrófono y simplemente tengo esa imagen ahí de decir, eso es lo que yo quiero hacer en mi vida para siempre. En su caso, ¿cuál fue o cuál es ese recuerdo romántico de querer hacer una radio como la Superestación?
tal vez leía lo que en los ojos de las personas que pensaban como usted en una época anterior, porque les veía las ganas, ¿no? O sea, creo que tuve la facilidad de leer en las personas que se me cruzaban en el camino, porque nunca salía a buscar exactamente al discjockey de no sé dónde, ni de radio tal, nunca, siempre llegaron ahí, y entre la gente que pasó por la emisora, eran oyentes los que se volvieron discjockeys y productores. Todos llegaban a la emisora y simplemente como que empleé una intuición de saber quién era el que tenía ganas y pasión por la radio. En una conversación sencilla uno sabe quién tiene ganas de hacer buena radio. Y me rodeé de esto, seguramente me equivoqué con alguno, pero si los ven, de Chucho Benavides, todos empezaron con Carlos Cadavid, Hernando Romero Barliza, Tito López, todos ellos en comienzo se les ve desde que tienen ganas y pasión por lo que están haciendo. Entonces, como que no necesité, porque realmente la fiebre la traigo en la sangre. Yo me crié escuchando Radio Super, que era lo que manejaba mi papá, Ecos del Conveima de Ibagué, La Voz del Llano de Villavicencio, y esas emisoras de AM, pues tenían unos programas interesantes. Jaime Padrón Fernández, Tulio Zuluaga, otro Tulio, pero bueno, ahí aparece la mezcla de esa radio tradicional que tenía yo en la imaginación y las ganas de hacerlo de forma moderna, juvenil. ¿Cuántas emisoras tenía su papá? Pues él empezó y fue creciendo, y desde la primera fue La Voz del Llano, luego Radio Colosal, luego Ecos del Conveima, eso durante los años 50 y 60. ¿Qué hacía? ¿Qué programación tenía en La Voz del Llano? La Voz del Llano era muy típica porque esa era la comunicación con los llaneros, se llamaba la antena vertical de los llaneros. En el llano no había teléfono, no llegaban los telegramas fácilmente, entonces se escuchaban radio y a través de La Voz del Llano se daban los mensajes urgentes para el llano, decía la promoción. Mensaje urgente para el llano. Entonces se le avisa a doña Alcira Rodríguez, que en tal vereda, que le van a llegar los dos paquetes y que aliste el burro porque llegan en camión. Ese era un mensaje, y eso era lo que hacía muy valioso la comunicación de la radio hacia los llanos. Media Colombia estaba ahí comunicada y solo recibía la radio. Entonces esa fue como la inspiración, y obviamente es una emisora ícono de Colombia, La Voz del Llano de Villavicencio. ¿Eso era amplitud modulada? AM. El FM empezó en el 1979, apenas con el Walkman, que acaba de cumplir unos años, 50 años, creo, 40. 40. Y empieza el FM, y precisamente yo empiezo a vincularme a la empresa. Me habían puesto a estudiar medicina, y yo entendí en la Juan N. Corpas, imagínate. Entonces entendí que eso no era lo mío y quise estudiar. ¿Y cómo así que lo habían puesto? El papá le dijo... Habían muchos gerentes, tengo 6 hermanos mayores, entonces ya esa fábrica de gerentes no le cabía, o habían unos que decían que no. ¿Y usted era el joven o qué? Sí, tenía 19 años, entonces medicina, vayas a estudiar medicina. Estudié un año en la Corpas, y ahí hay que dedicarse, y yo realmente no me puedo dedicar a medicina cuando lo mío era la música y era escuchar radio todo el tiempo, siempre escuché radio. Entonces me pasé a estudiar Derecho en la Católica, con eso podía trabajar, y en Servicios Generales, que fue donde me ubicó mi papá, porque no quería más gerentes, entonces jefe de Servicios Generales. Eso era todero. Y en medio de eso, de ser todero, pues aparecen los ingenieros y los conductores, y el proyecto de buscar dónde poner una emisora en FM. Entonces estudié los patrones que se necesitan para que haya buena radiación de la antena, y me mezclé con los ingenieros, y cuando nos dieron la frecuencia, la instalé provisionalmente con lo que teníamos en el barrio El Paraíso, y empezamos a sonar así, con unas ganas de poner música, y yo dormía con la radio puesta. ¿Qué oía? Escuchando música, escuchando... ¿Qué cosas? Las canciones que estaban en ese momento compitiendo y que teníamos exclusivas frente al resto, como Estéreo 195, que era una competencia dura porque también traían las primicias. Se peleaba mucho en quién traía primero la canción de Michael Jackson o de
el grupo Wham y todos esos de los 80s, existían esos bancos de música. Sí, a veces llegaba la canción que era en 45 revoluciones, llegaba primero a Estéreo 195, llegaba primero a 88, y en eso competíamos. Lo mismo Veracruz, en Medellín también tenía música exclusiva y tenían bancos de música. Y vivíamos en cómo innovar y poder ganar competencia. Entonces nos inventamos las caravanas, nos inventamos unos personajes para el zoológico de la mañana. Pero espera que usted se me está brincando un montón de cosas. Porque usted, volvamos al momento del departamento técnico y de la montada de la emisora. Sí. ¿Cierto? Sí. Y del gusto por la música. Yo quiero volverle a preguntar, ¿qué estaba oyendo usted? ¿Cuál era su música favorita? ¿Usted qué era lo que le gustaba a usted? ¿Qué estaba pasando en aquel momento? ¿Era anglo? En principio no podía pasar lo que me gustaba. A mí me gustaba el rock, me gustaba de Elton John para allá, y la música británica, sobre todo la música británica. Pero también obviamente había escuchado mucho de Animals y había escuchado Elvis Presley y todas estas cosas. Pero no. La emisora inició con música instrumental, porque veían el FM como que debía ser brillante, ¿no? Estilizada, eran estos términos que usaban, ¿no? Entonces ponían Ray Conniff. Poníamos Ray Conniff, pero las versiones de los Beatles, las interpretaciones interesantes. Entonces empezamos a seleccionar todo ese Paul Muriat y toda esa parte instrumental, y en un año ya habíamos cambiado a los originales, a Elton John, a Michael Jackson, o a los Jacksons de esa época, 81, 82. ¿Y usted metió la mano en eso? Ahí empecé a meter la mano de manera que se quitara la música instrumental, porque es que, pues, obviamente, Ray Conniff ya no aguanta, o esto o lo otro. Entonces me atreví, Armando Plata me alcanzó a aconsejar, me dijo que la rockeara más en alguna conversación que tuve, porque fui admirador de Radio Fantasía. ¿Y él ya estaba en Radio Fantasía? Él ya había pasado por Radio Fantasía y estaba ahí produciendo Génesis y Lucas y unos artistas que... estaba metido en management. Estaba haciendo el management hasta el 88, que fue cuando hicimos el concierto de conciertos, pero no nos vamos hasta allá, ¿no? Sí, todavía no, porque entonces, espere, venga, le recojo un poquito la pita. ¿Cómo convence al papá de cambiar el formato? O sea, ¿con quién tenía que hablar usted para dejar de poner Ray Conniff y Paul Muriat para arrancar a poner a los Jackson 5? Con mi papá. No, es que mi papá me entendía más. Había un gerente que es Álvaro Pava, mi hermano, no el mayor, sino el segundo, pero que era el gerente con el que yo tenía problemas para avanzar en lo que yo quería. ¿Por qué? ¿Qué le decía, don Álvaro? No, él era conservador y era político y estaba en otra cosa. Estaba detrás del Consejo de Bogotá y de cómo hacer la voz de los barrios o sea, aprovechar la radio para... quería un megáfono. Para cautivar votos. Eso a mí siempre puse un letrero que Tito lo conoce bastante bien, que decía, política, caca. Eso estaba en mi escritorio y me tracé como dentro de mis cosas que yo no iba a hacer política. Usted se fue a cubrir Grammys en el 84. En el 84, y desde ahí 24 años seguidos. ¿Y se acuerda quién ganó el álbum del año en el 84? Michael Jackson, Thriller. Michael Jackson, Thriller. Imagínense, llegué derecho a ver ese hombre lleno de Grammys. Porque ganó eso, ganó Disco del Año, ganó Canción del Año, ganó 8 premios Grammy. ¿Y cómo cubrió? Técnicamente, ¿cómo fue? Con una consolita Shure, en línea. No había pedido línea aislada. ¿Recuerda que se trabajaba así? No pedí línea aislada, pero los Grammys dejan 4 teléfonos o 5 teléfonos para los periodistas en la sala de prensa. Yo no los vi, los Grammys, porque usted sabe que uno va a los Grammys y se los pierde. Se va para la sala de prensa. Sí, a uno le toca es guerrear allá abajo en trinchera a lo que da. Sí. Entonces yo aprendí a conectar eso. James González me enseñó cómo era la vuelta de conectar la consola y mi micrófono y listo, dele, y marque y transmita. Transmita viendo un televisor. Porque uno está en la sala de prensa para cuando pasan los artistas. Luego pasaron los artistas, pero la transmisión ya se termina cuando termina esto. Vienen los artistas en rueda de prensa, pasa Michael Jackson y yo lo grabo lo que puedo grabar, pero lo coge a uno como que a veces se pierde uno la chiva. ¿Pudo verlo?
¿En algún Claro, momento? le tomé fotos. Ahí tengo fotos de esa vez, con los premios Grammy en la sala de prensa. Y todo eso lo estamos digitalizando para señal memoria. ¿Recuerda algo de él? ¿Recuerda algo puntual? ¿Una energía, quizá? De esa No, a poca mí- cercanía que... Mire, nos invitaron a un desayuno de la disquera, ¿no? Sony y CBS en esa época. Y estuvimos en un desayuno con él y lo protegían demasiado. Me parecía que el manager, como que, "Hey, quick attack, no more flashes". Entonces, son un poquito enérgicos en esa seguridad que tienen con él. Y pues nos invitaron a un desayuno donde todo el mundo le tomaba fotos y todo el mundo pendiente de hablar y celebrando los 110 millones de copias de ese álbum. Y me pareció tímido, totalmente tímido, una persona que dice, no, todo este alboroto y toda esta gente corriendo para allá y para acá, y llega un muchacho ahí a hablar, buenos días, ¿cómo están ustedes? Con una manera sencilla, tímida, no decía mucho. Eso fue lo que encontré de particular en él, pero obviamente toda mi admiración. ¿Él cree en las acusaciones contra él? He estado atento a eso. Yo creo que se han destapado un poco de situaciones que lo ponen a uno en duda, en saber que sí hubo un poco de abuso de parte de él en su parte, en su sexualidad. Eso es lo que he leído de fuentes serias últimamente, ¿no? ¿Le afecta eso su pasión por la música que alcanzó a ponerle La usted? de él, no, para mí el talento es independiente de todo eso. Creo que el talento de él es indudable, es nato, es gigante, creo que marcó un punto en el pop. Por eso es el rey del pop. Creo que no es fácil que lo iguale Bruno Mars ni todos estos, pero ahí van, hay nuevos talentos y creo que viene una nueva ola de nuevos buenos talentos internacionales. Cuando regresó del cubrimiento, ¿encontró revolución? Siempre que había un viaje volvía y había pasado algo. Y tuve varios episodios, muchas anécdotas en los 80s, como quiera que la radio de esa época pues se movía con audiencia y era competitiva y un poquito fuerte, un poquito rencorosa, ¿no? Había emoción en esa competencia que Era muy poderosa. era fuerte y como yo la sentí con ventaja, es decir, desleal. Fui a Somedios en el 89 y denuncié, y mi familia no permitió que yo denunciara lo que estaba sucediendo, porque era una competencia desleal, me estaban quitando la gente, porque yo no tenía pacto con Caracol, como si lo tenía RCN. El acuerdo secreto. El acuerdo de no quitarse de no la quitarse gente. gente. Pero usted usted era el independiente. Yo era independiente, a mí sí produzca, que aquí lo esperamos, que nos mande los discjockeys ya hechecitos. Además era local. Y era local acá en Bogotá. Entonces, ¿Usted 88 se funda en qué año? en el 82. En el 82 empiezo con música instrumental. Luego empiezo a meterle Bárbara y Dick y unas cositas ahí medio pop. Y en el 83 ya se vuelve completamente pop. Empezamos a manejar el American Top 40. Pasó el 84 cuando ya Michael Jackson entra con Billie Jean y todas estas cosas. Luego viene We Are the World en ese año, 85. Y fueron los años donde la emisora era única, 88-9. Luego en el 86 nos dan la emisora. En el 82 nace Bogotá y Villavicencio, que nos dieron frecuencia. Y luego en el 86 nos dieron Medellín. Entonces yo me fui para Medellín y empecé a inaugurar esa emisora. ¿Ya estaba Veracruz allá? Sí, claro. O sea, ya estaban Tito y Doni. Ya estaba Tito y Dando Doni. lora por la mañana, ok. Yo fui a montar la emisora y era escucha Veracruz y monitoreé y supe la evolución que tenían ellos. Y yo dije, esta gente va a ser la competencia mía porque estos saben de radio. ¿En qué años? 86. 85, 86. 85, 86 usted se va para Medellín. Me llevo a Soda Stereo, que no lo conocía nadie, y vino aquí el manager y me dijo, yo le doy un show de Soda Stereo por $1,000, pero usted lo tiene que mover, tiene que pegarlo, tiene que sonarlo en su emisora. ¿Y qué arrancó a sonar? Nada personal. Y metimos nada Le personal y entonces metimos acá en Bogotá a Compañía Ilimitada, o sea, Soda Stereo le abrió a Compañía Ilimitada.
Usted estaba ya empujando a Compañía Ilimitada. Sí. A Juancho y a Pillo. Sí. Hicimos el concierto en sociedad con ellos, con Pillo, que tenía como una... Él era logístico también, hacía producción. Y presentamos en la feria, en una bodega de la feria. ¿De cuál feria? Acá en la Feria Exposición de Bogotá. ¿En Corferias o qué? En Corferias. Lo que es hoy en día Corferias. Lo que es hoy en día Corferias. Okay. Rompieron, o sea, habían un poquito de vándalos en ese momento y rompieron el portón de entrada. Fueron cosas que nos empezaron a pasar porque no teníamos experiencia. Venga, le pregunto, ¿usted por qué le apostó a lo local? Sabiendo que, o sea, usted arrancó y empezó, primero dio la lucha contra la música brillante, se la ganó al hermano mayor. Me imagino que cuando le ganó la lucha por la música brillante y para apostarle al pop, empezó a entrar plata. Sí. Empezaron los anunciantes a activarse. Sí, sí. Y empezó la pautica a entrar. Empezaron las cuñitas a... Sí, a funcionar, a facturar. Empezó a facturar la cosa. Claro. Y cuando... ¿Por qué le da por lo local? Porque cuando llegamos a Medellín, precisamente, Medellín, ¿cómo iba a competir yo con Veracruz, que tenía los DJs que más sabían de eso? Tito y Donny, pues eran inigualables allá. Entonces me encontré con Carlos Acosta y Vicky Trujillo y un combo que eran como techno. Tenían un bar que era New Wave, New Order. Y tenían una mentalidad un poco más moderna que lo que tenía Donny Sí, porque esos dos eran más classic rock. Eran classic rock, venían de Disco ZH, ya habían hecho, ya estaban... Entonces estos tenían la idea del rock en español. Aquí habían... Las disqueras me presionaban con pasar esto, había pasado Soda Stereo. Compañía Ilimitada tenía una canción que se llamaba Siloé, pero era en español. Entonces yo les dije, y me lo recordaba Pillo hace poquito, yo les dije, tráigame la canción pero instrumental. Yo se la paso pero instrumental. Entonces empecé a pasar en Bogotá solo instrumental, porque era muy difícil pasar del rock en español cuando estábamos siendo exitosos con Anglo. Con el inglés. Con el inglés. Entonces cogí a Medellín y dije, metamos en Medellín rock en español. Vicky Trujillo es de las que más sabe de rock en español. Y o sea, usted contrató a Vicky. A Vicky y a Carlos Acosta y a Jairo. Para Super Estéreo. Super Estéreo Medellín 92.9. Y allá competí con rock en español y nos subimos porque se pegó mucho el rock en español y se bajó Veracruz. ¿Qué arrancaron a poner? Toreros Muertos, La Sonora de Bruno Alberto, Fito Páez, Sui Generis, Charlie. Y eso no lo pasaba Veracruz. ¿Quién estaba pasando eso? ¿Quién? Nadie. No, eran ellos. Entró por allá y luego lo pasaba yo aquí en Bogotá filtradito. Porque pues mi agüita amarilla me demoré en pasarla un poquito, porque decía yo, ¿eso qué va a pensar la gente? La gente creía que el rock era en inglés, o había mucha discusión en que, hey, el rock tiene un idioma y es el inglés. Eso luego se cayó porque mire todo el rock que hay en español hoy en día exitoso también. Eso fue muy revolucionario porque yo me acuerdo que la controversia alrededor de mi agüita amarilla era poderosa en las casas de uno. O sea, cuando usted nos pegó a canción, los problemas en los que nos metimos nosotros con los papás y con las mamás era peor que tener un disco de Black Sabbath. Era peor que tener un disco de Sabbath. Entonces, en Medellín tienen el mito de que yo llegaba a Medellín y quitaban mi agüita amarilla porque yo estaba monitoreando y porque le daban náuseas a mi mujer embarazada. O sea, se inventaron cuanta vaina, ¿no? Que llegó el jefe y entonces quite la agüita amarilla y quite todas estas cosas. Luego dije yo, no, aquí hay que abrir, hay que meta la agüita amarilla y meta, yo no me llamo Javier, y empecé a escuchar, empecé a sacarle gusto y fascinación al tema. Y entró, y fue cuando llegó el concierto de conciertos, 1987, me traje yo a Tito, hablé con Tito porque llevé a Miguel Mateos a Medellín, y allá se me apareció Tito, me dijo, yo soy Tito López y quiero trabajar con usted. O sea, Tito fue al concierto y me dijo, aquí estoy yo, necesito que te hablemos porque me parece chévere. Y le dije, yo estoy necesitando a alguien allá. Porque aquí en Bogotá yo tenía en la mañana, la emisora estaba perfecta, pero en la mañana existía 6 AM, 9 AM. Que era Yamid. Entonces en FM yo dije, pongamos 6 FM y leamos los titulares, vamos leyendo el periódico y poniendo música. ¿Y quién hacía eso? ¿Usted? Jaime Orlando Prado. Un tipo que tiene la voz parecida a la de Otto Greffstein.
Bueno, tengo un poco de anécdotas con ese tema. ¿Por qué? Porque Otto era el que... Otto tenía una voz muy buena y este hombre pareciera imitador, pero es que tenía la voz igualita. Le dije yo, póngase a leer. El problema es que no sabía leer. Entonces leía mal. Y un datico que me acordé que es gracioso, me escribieron de la cárcel nacional Modelo una carta. Don Fernando Pava, nosotros lo miramos, su emisora es muy chévere, ese programa de la mañana está muy bien, pero hay una cosita, nosotros aquí apostamos, ponemos un número a ver cuántas veces se equivoca el locutor y el que se gane toda la vaca se gana como 300,000 pesos. O sea, uno dice 40, 50, 20. ¿Cuántas veces se equivoca su locutor? Tipo, se equivocaba mucho. Entonces me escribieron esa carta. Yo necesitaba un locutor que tuviera más cultura general, un poco más de cancha en el tema. Y pues me traje a Tito López precisamente para eso. ¿Para reemplazar? Para reemplazar a Jaime Prado en el programa de la mañana. Entonces trabajamos en crear el zoológico de la mañana con Tito. Pero entonces... Tito se viene para Se Bogotá. viene a vivir a mi casa. O sea, yo le dije, venga, se vino con Guido y las niñas. Y, y estuvo un mes compartiendo conmigo en una casa. Luego se radicó acá. Y usted lo pone en la mañana. Y yo lo pongo en la mañana. Pero ya existía la idea de hacer el zoológico, o Tito llega y propone el zoológico. No, yo quería el programa de la mañana. Lo que no sabía era si nombrarlo zoológico. Yo conocía el zoológico. ¿Usted quería un morning show? Yo quería el morning show, pero no sabía si ponerle zoológico porque eso sonaba raro en comienzo. Ahorita ya no suena raro. Pero en ese momento lo que sonaba bien era el morning zoo. ¿Y cómo vamos a decir que el morning zoo en español? No, pues el zoológico de la mañana. Nosotros somos, o sea, no creemos en nuestro castellano. ¿Usted el zoológico de la mañana lo adopta o lo adapta del morning zoo que era en Nueva York? El de Scott Shannon en Nueva York, el de en Miami y en Los Ángeles, en las 3 partes había morning zoo. ¿Qué le gustaba de esa fórmula? Porque esta es la primera vez que aparece el programa de la mañana, más allá de lo que usted dice, más allá de 6 a.m., 9 a.m. Sí. ¿Qué tenía ese programa que le llamó a usted la atención y que dijo, esto puede funcionar en Colombia? Me gustaba que finalmente entendí que si es de 7 a 9 de la mañana, es la hora de pico. Y en Estados Unidos y en muchas partes del mundo es la hora pico. Y la gente escucha radios en el carro. Antes se escuchaba más en el carro, ahora casi que solo en el carro. Si usted mira, ya han desaparecido los equipos de la casa, la radio de la casa. La gente escucha en el carro. Y en el carro, pues, ¿qué se necesita escuchar? Actualización de noticias, primicias de música. Y me gustaba mucho el helicóptero que tenían para dar el informe. Hay un helicóptero que alquilan y se van varias emisoras ahí para cuando... Echando el tráfico. Echando el tráfico. Esto está parado, esto está cuando no existía... Claro, además porque se oía, ¿no? Se oía el helicóptero, ta. Entonces, en el zoológico dije yo, pues no tenemos helicóptero, pero tenemos efectos de sonido. Claro. Entonces se inventó un helicóptero. Yo tengo todos los efectos de sonido que se me volvió la obsesión. Tengo 7,000 animales diferentes en 5 CDs. Todos los animales del mundo tengo los sonidos. Pues entonces, porque era el zoológico. Entonces el zoológico, claro, compré el paquete de los animales zoológico, métale micos. Y si usted mira o escucha el jingle, tiene un resto de animales que le metió Miki Narváez, que fue el que hizo ese programa. Ok, Miguel de Narváez fue el hombre... Del jingle bonito del zoológico. Ya el zoológico llegó, porque antes lo hacíamos, era en relajo ahí, no teníamos presupuesto para pagar el jingle. Y Miki no trabaja gratis. Entonces, habíamos puesto a Cristian Vega, que Cristian Vega era el músico de Pacheco, el músico incidental. Cristian Vega, ¿no? Aquí nadie conoce. ¿Qué vamos a saber, hombre? A duras penas sabemos quién era Pacheco. Sí, claro. No, mentira, sí nos tocó Pacheco, pero bueno. Vega es un gran artista que hacía Caigan la Nota y todas estas cosas de comprar la orquesta de Pacheco. Y lo metimos para que pusiera música en el zoológico. Entonces terminaron cantando. Ya el zoológico se va, Él les ponía música y el Diego, el Capi, Deisa cantaban encima. Pero espere, entonces Tito llega, se sientan, sí, montan zoológico. Sí. Cuando se sientan a montar zoológico, ¿quién es el siguiente a bordo? O sea,
No, empezaron a vincularse. Sandra, mi secretaria, vaya y diga, haga la nota de farándula y tal cosa. Y empiezan a aparecer. Apareció Claudia Vega, que es una periodista también que hacía farándula, y la vinculé ahí porque traía los chismes. Y de ahí salió Carlota, que, hey, ¿quién va a decir los chismes? No, yo no me atrevo a decirlos. No, pues hágale, transforme la voz y lo hace como Carlota. Y entonces Claudia Vega se convertía por cuestión de efecto de sonido. No, el que se convertía era Jorge Marín. Ah, ok. Que hacía voz de efecto de sonido y ahí ya aparecía Carlota. O sea, Claudia escribía. Claudia escribía y los chismes los dictaba Carlota. Y en el periódico El Tiempo aparecía una sección, dicen, yo no sé, que era los chismes que aparecía de Carlota o de Claudia Vega, que nos ayudaba con esa parte de farándula, ¿no? Se casó Pernía, no sé qué pasó con los actores. Claro. Y empezamos a darle ingredientes, a mirar qué era el plato del zoológico de la mañana. Póngale esto, póngale esto. Y en eso Tito es muy inteligente. Creo que Tito tiene claro el esquema. Entonces me fue fácil encontrar lo que yo quería. Sin embargo, Tito no dura sino 7 meses. A pesar de haber firmado 2 años, a los 7 meses se lo llevó Caracol y me dijo, hable con los abogados de Caracol que yo me voy. O sea, Tito lo dejó. Tito me dejó Villalobos, me dejó Jorge Marín, se fueron para Radioactiva, porque obviamente Caracol tenía un poco de ventaja, tenía televisión. Tenía plata, tenía televisión. El Grupo Santo Domingo, entonces, y nosotros ahí ya... Entonces, ¿usted qué hace ahí? Entonces, nada, competir. Me rearmé porque Alejandro Nieto, hermano de Andrés, que no era locutor, yo lo veía por ahí y le dije, venga, ¿y usted por qué no se mete más bien? Ya se me llevaron a su hermano para la competencia, ¿por qué no hace se mete al zoológico? Y entró y de una vez el hombre estudiaba ingeniería industrial en los Andes y aplicó todos esos conocimientos administrativos al tema de producción. Entonces, era un genio él, ¿no? Sí. Con él trabajamos mucho, sobre todo porque queríamos que el locutor y el discjockey no fuera únicamente un lector de lo que le pongan ahí, sino un productor. La idea es que el discjockey que se sentara ahí cogiera el Soundforge y lo supiera manejar, editara su turno, hiciera cosas. O sea, le enseñaron a los discjockeys a ser productores, radiodifusores profesionales. Y hubo un canje y nos metimos todos a aprender. Los primeros, edición. Entonces nos metimos a que cada uno hiciera su nota. Perdomo también participó en ese tema. Y Deisa y todos hicieron el curso. Carolina Lesaca. Hicimos para poder hacer nuestras notas. Y así llegó Alejandro Nieto a Caracol y luego al Grupo Prisa. Pero espere, cuando Nieto... Alejandro Nieto, 89, estamos hablando de hace 30 años. Alejo Nieto coge 88 en el 89. En el 89. Tito. Se fue Tito y entonces quedó Alejandro Nieto, se fue Andrés Nieto. Pero en ese momento, yo me acuerdo que a pesar del éxodo, ese fue el momento más grande de 88.9. Sí, porque no me quitaron mis personajes. Nosotros habíamos creado unos personajes y obviamente ha participado Jorge, ha participado Tito, pero eran mis personajes. Eso no se podían llevar a Fulgencio. Ni a Carlota. Allá se inventaron otros, pero no podía ser Fulgencio y Carlota. Y no eran tan chéveres. Y bueno, nada, pero eran esos. Entonces no me los dejé quitar. Finalmente se fue Jorge Marín, luego volvió Jorge Marín. Se llevaron a Villalobos, que quedó interpretando a Fulgencio y a Carlota. Y me tocó a mí volver a traer a Marín cuando se llevaron a Villalobos. Hubo un poco de cruces ahí, yo llevé eso a Somedios y me tocó relajarme y decir, reinvéntese y reinvente el zoológico. Y efectivamente lo reinventé con el Capi, que no estaba. El Capi no pertenecía al zoológico, el Capi grababa el American Top 4 y participó conmigo. ¿El qué hacía? En el American Top 40 que traducía a Casey Kasem. Yo lo traducía y usted traducía a Casey Kasem y el Capi lo locutaba. Ahí perfeccioné mi inglés. Eso sirve, claro, sirve. Pero... Y era un curso de inglés para los bogotanos. Aquí la gente salía el domingo a lavar el carro. La costumbre era lavar el carro escuchando primero los fantásticos de fantasía. Eso sí, de ahí lo aprendí yo.
que Álvaro Monroy con Radio Fantasía tenía los 100 Fantásticos y la gente El conteo. sábado y el conteo de las 100 Fantásticos. Y así hicimos el American Top 40 en inglés, que era una clase de inglés. Más ¿Cuánto de costaba clase eso? de música. Porque eso era un servicio también, eso Sí, lo cobraban. no, me tocó buscarle el patrocinio aquí de Pepsi, y ellos estaban buscando también, que Pepsi estaba saliendo con la decisión de la nueva generación Claro. hacia a una competencia entre Coca-Cola. Coca-Cola y Pepsi. ¿En qué año fue eso? En 85-86. O sea, usted compró el American Top 40 en el 85. Es En que... el 85. Wow. El 84-85 empezó. Entonces todo era curso de inglés y de música. Y luego el Capi lo hacía para el domingo traducido y yo lo quise vender para Sudamérica. Entonces viajé con Bárbara Rounds de Radio Express por todo Sudamérica a sembrar el American Top 40 en español con el Capi Hernando Romero. Era mi voz. Sindicó al Capi. Era Casey Kasem en inglés y el Hernando Capi. Romero Barliza. Pero allá en los países a donde fuimos, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, dijeron, sí, muy chévere la idea, muy bueno, pero nosotros hacemos el nuestro. O sea, se aguantaron un mes que fuera el Capi la voz de... Entonces ellos... ¿Y por qué? ¿Por qué nunca se pudo hacer así? ¿Por qué Casey Kasem sí fue más exportable? Porque ya era el original, era la voz original. Entonces ellos dijeron, si los vamos a hacer en español, pues lo sacamos con el peruano, con el chileno. Sí, cada uno, Radio Rock and Pop de Buenos Aires, que dijo, listo, entramos. Yo armé el sistema hispanoamericano de rock, se llamaba, donde todos participábamos a los otros, porque estaba entrando el rock en español. Allá ya estaban los prisioneros con ganas de venir. Entonces me reuní con los prisioneros que nunca habían venido, ¿no? Y ya tenían el baile de los que sobran, y aquí no había sonado todavía los prisioneros. Y usted arrancó a poner eso y Entonces dije, nos esto es lo que viene, contagia a esto es lo que todos. viene. Entonces el baile nunca Usted sí había no. habido. Entonces Usted nos pegó eso, los prisioneros, Soda Estéreo, los Hombres G. todos los hombres también llenaban acá. Y entonces llegan al concierto de conciertos donde transmitimos, hicimos... El mejor momento de 82-9 fue en el año 88, cuando de ahí sale Armando Plata, que me ayudó en la transmisión, a proponerle a Caracol hacer una emisora juvenil como fue Radioactiva. ¿Cómo le fue en el concierto de conciertos? Porque volvemos a lo que le decía al principio de la conversación, y es que usted es pionero no solo en haber pegado un montón de cosas de locales y nacionales y latinoamericanas, en haber hecho del anglo una cultura muy especial, en haber pegado el zoológico, sino que usted montó un concierto que nunca había pasado antes en este país, un concierto para gente joven. Yo no, pues es como que la vida en este país para muchos de nosotros se compone en la vida antes del concierto de conciertos y después del concierto de conciertos. Sí, eso fue... ¿Hizo plata? No mucho, fíjese que estaba asociado con unos tigres, Armin Torres, Felipe Santos, y obviamente la emisora era la que jalaba lo que dijera la emisora. Entonces hicimos un concurso de tapas para Recambio. para Coca-Cola. Puede editar eso. Entonces les dije, yo les hago un concurso con los colegios a ver cuántas tapas recolectamos de su gaseosa. ¿Cuántas? Y eso llegaban camiones con costales llenos, o sea, finalmente nos tocó decir al ojo, porque ¿quién va a contar las tapas? Tocó por peso, tal vez. Y lleves esas tapas. No recuerdo creo que fue el Calasanz. Todo el curso se fue gratis para el concierto. Entonces se movía mucho porque nosotros nos metíamos a las rutas de los colegios, por ejemplo. El zoológico mandaba a las 6 de la mañana a Tulio Zuluaga, busque la ruta del Nena Cano que pasa por la Caracas y se le monta y se va a la móvil atrás con un inalámbrico y usted se sube. Y las muchachas Y las enloquecidas. muchachas enloquecidas haciendo relajo en el bus porque se subía a Tulio Zuluaga con un micrófono. Claro. 88.1, esa es la gritería como la de los Yo Beatles. me acuerdo de los jingles que sacaban de esos, y eso era una cosa impresionante. Uno quería ser disc jockey también por eso. Claro, entonces entonces hacíamos ese tipo de cosas. Y las caravanas también eran un desorden. La primera las hice con Hernán Orjuela, luego con Camilo Pombo. Cuando era más caótica la ciudad en el tema de Vial. O sea, la gente se queja de lo vial hoy en día, y en esa época... No, en esa época sí era más complicado porque uno parqueaba en los andenes.
Aquí por la 15 se parqueaban los carros y era de doble vía la 15. Nosotros íbamos con caravana y se convertía de una sola vía, porque el relajo de la cantidad de motos, de bicicletas, de carros, había trago que se pasaba entre los carros, las ventanas, en un desorden bastante ¿Los papás se particular. quejaban? Sí, Los también papás le había mandaron quejas. cartas diciendo, Sí, oiga, usted está atentándole a la sí, decencia de sí, esta sí. ciudad. Recibí muchas cartas, algunas quejas, algunas las tengo. Me escribió la competencia, porque nosotros hacíamos invasión de calcomanías. Entonces todo el mundo se cargaba 50 calcomanías y donde hubiera un carro se la pegaba atrás. Y chao, y dele. Y le pegaron una al dueño de la emisora, a la competencia, Álvaro Monroy. Entonces me escribió, porque parábamos en el Parque Los Molinos y ahí hacíamos un relax y ahí hacíamos relajo. ¿Cuántas calcomanías? Miles, muchas. No, 10.000. La última vez ya las mandé a hacer cuando ya hubo plata, porque yo las hacía aquí en Screen con Chucho Benavides. I Love 88.9, en negro, blanco y rojo. Claro. Y Screen, dele. Ya luego llegó la facturación y todo eso. Hay unas calcomanías que hacen en Estados Unidos y las mandan. Y las quedan bien hechas y no tiene uno que joderse ahí. Entonces compré calcomanías y esto se volvió la invasión de los stickers porque los carros, luego lo hizo bien la W, que era que los carros participaban en premios. Sí, arrancando en abril del 2003, Julio Sánchez Cristo fue también... Esta misma vuelta, hizo la misma vuelta, nosotros lo habíamos hecho en el 86. Lo que pasa es que usted fue mucho más guerrilla marketing. Más guerrilla, muy guerrilla. Fue muy guerrilla. Nuestros primeros stickers eran mal hechos realmente. Pero es que la radio, creo yo que esa radio musical siempre fue subversiva. Sí, nos atrevíamos a transmitir cosas que no teníamos ni autorización para transmitir. ¿Los regañaban por el contenido del zoológico? Nos regañaron por el contenido del Closet, que era un programa que nos inventamos, un programa de gays, los jueves. Con Carolina Lesaca. Como antes tenía el mito de que el tema era los jueves, que el jueves Eso fue era como en el 99, por ahí. 90 y pico, 97, por ahí. Entonces Carolina Lesaca me propuso un programa para gays donde la gente se soltara en el teléfono, el contacto directo. Había más comunicación y estaban como saliendo del closet. La gente estaba en la moda de salir del closet, entonces pusimos el closet para que la gente saliera del closet. Y música también es especial, como que hay un pop, hay un dance que es muy de la comunidad. Y empezamos a hacer ese tema y nos llamaron del ministerio porque Kevin Colmenares, que usted lo conoce tal vez, Kevin y Carolina Lesaca, se estaban pasando en los términos de lo que explicaba la gente cuando habían tenido su experiencia, claro, bisexual o lo que fuera. Entonces uno preguntaba mal y le dolió. Entonces toda esa malicia fue la que dijo el ministerio y hubo unas quejas sobre eso. Luego enrutamos ese programa en que realmente fuera para salir del closet, pero manejando un vocabulario aceptable y respetuoso. Entonces todo eso lo enderezamos, pero sí, obviamente me regañaban. En el zoológico también me llamaban alguna vez cuando alguien se pasaba en términos de ofensa, en términos de ser... incorrectos. Racistas, a veces, Sí. racistas. Había de todo eso, pero siempre hubo una expectativa por el siguiente día, qué va a pasar en el zoológico de la mañana. Siempre había esa emoción de escuchar el siguiente día porque hay algo nuevo, aparece nuevas cosas, siempre había nuevos episodios de las radionovelas. Entonces creo que hicimos entre los 80s y los 90s fuimos testigos de los 80s, de toda la música de los 80s. Entonces en el 89 trajimos a Air Supply. Me ofrecieron Air Supply, yo dije, sí, efectivamente, hagámoslo. Y promoví ese concierto. Alejandro Nieto lo presentó con el Capi. Fue un concierto interesante de Air Supply. Estuvieron acá. No, yo no gané en los conciertos realmente, no soy el gran negociante, el empresario de conciertos. Nada, yo me asocié porque era buen promotor y me inventaba cosas con la emisora, cómo hacer la rifa, cómo hacer que la gente participara, y eso como que le movía a los empresarios. Mire, ¿vamos a sobrevivir? ¿Estamos destinados a perecer?
es yo soy la muerte pesimista. del disc jockey. Es que mire, los medios quedaron, no, pero se están abriendo nuevas cosas. Pero nosotros... Lo que yo no creo es que la radio tradicional siga manejando La conversación. el curso de los éxitos que tenga que ser por la radio. Obviamente sigue siendo importante la radio, pero hoy en día el talento se está pudiendo palpar en las redes sociales. Hay gente que no necesita la radio, ni la televisión, ni nada de esos impulsos, sino con su talento pone su canal de YouTube y la gente aprecia y empieza a generar ese gusto por ese tipo de música. Creo que hay más oportunidad que antes, ya la radio no va a ser tan definitiva. Y eso me abre a mí la expectativa. No porque vuelva yo a la FM, no necesariamente vuelvo a la FM. Yo estoy ahí y ahí hay mucha gente y muchos talentosos. Y hay unas facultades que necesitan por dónde hacerle. Entonces he estado en foros, en talleres, en conversaciones de dónde deben los estudiantes crear sus propios medios de comunicación. Y hoy en día se puede hacer. Bueno, jefe, pues aquí nos quedaríamos un rato largo. El otro día duramos como 3 horas en la oficina también hablando. Muchísimas gracias por venir. No, para mí es un placer. Decía que estoy feliz porque no solo lo admiro y lo aprecio bastante. Muchas gracias, jefe. El aprecio, la admiración, el cariño, el amor es mutuo Es y de puro toda la amor. audiencia. Lo queremos mucho y lo admiramos. Gracias. Gracias a usted, Andrés. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.